Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Bueno, más bien buenas noches. Ya son noches. Bien, también. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas a la segunda sesión. Recuerden que ya no nos vemos los viernes, entonces pues es importante que pues esta sesión aprovechen para cualquier pues citación o duda. De una vez tiene que quedar ya todo despejado para que ya no tengamos pues algo que quede ahí al aire sin revisar. Entonces, bueno, cualquier situación que quieran comentar, pues aprovechamos esta sesión para hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidas a la sesión número 2 de la semana 1. En esta sesión, pues vamos a continuar, voy a continuar un poquito con algunos puntos que no terminé de la actividad integradora 1, entonces me gustaría terminar de revisarlo. Y ya una vez que termine, pues ya me voy con la actividad integradora 2, ¿ok? Bueno, para la pregunta que me hicieron de la sesión de ayer, las sesiones las voy a ir compartiendo en donde está la invitación, o sea, ahí mismo en ese espacio donde genera la invitación para la sesión 1, ahí mismo está el link de YouTube. Entonces, ahí mismo entras como si entraras a la invitación y ahí abajito como respuesta al mensaje principal, ahí está el link, ¿vale? Entonces así los voy a ir dejando. Cada sesión va a tener su invitación y su sesión ya realizada. Una vez que terminemos esta, la proceso, la subo a YouTube y ya la subo a su respectiva asignación de la sesión, y así van a estar todas. Ajá. Entonces hoy ya tienen esta para los que no puedan ingresar. En un ratito cuando terminemos ya vamos a tenerla también disponible, ¿sale? Sí, de nada. Bueno, quisiera yo terminar con algunos detalles. Vamos ya nada más a recordar. ¿Se acuerdan que vamos a hacer una solución indicadora? La solución indicadora está elaborada ya sea de col o de Jamaica, independientemente de la que ustedes vayan a elegir. Va a ser correcta porque nos va a mostrar un cambio de coloración y ese cambio de coloración pues nos permite identificar el pH. ¿Cómo van a saber ustedes el pH? Pues el pH se conoce mediante el cambio de coloración y esta coloración se identifica mediante una escala. Para eso necesitamos una escala. No es posible que puedan identificar el pH si no tienen la escala de color. A menos que ya te la sepas de memoria, ¿no? Pero de ahí en fuera necesitamos la escala para poder identificar el color. Recuerden que cada vasito tiene que tener una etiqueta. Aquí pues es como si tuviéramos los vasitos. Cada vasito tiene que tener una etiqueta y se tiene que ver la foto, en la foto como si fuera, tiene que ser física esta etiqueta. Aquí, así como se ven aquí los vasitos que se ven que son físicos y van a tener encima su etiquetita en donde vamos a poner sus datos de ustedes, sus datos personales para que yo pueda identificar que realizaron la actividad y los datos de la sustancia para que sepamos qué sustancia es, el pH que ustedes calculan aproximadamente de acuerdo a la coloración y la molécula de la sustancia. Ahora, con respecto a la molécula, aprovechando aquí, quería yo hablar algunas cuestiones, nada más déjenme buscarlas aquí porque aquí están. Por ejemplo, es el ejemplo de una molécula, la molécula del ácido acético, que en este caso es el vinagre, ¿no? Entonces, con molécula nos referimos a esto. En el caso de las sustancias que ustedes van a trabajar, estas sustancias son sustancias orgánicas. Dentro de la química orgánica
existen tres formas de representar una molécula. Esta que está aquí, que es la más compacta, que se llama fórmula condensada. Esta que está un poquito más extendida, la del medio, que se llama fórmula semidesarrollada. Y esta que está hasta aquí abajo, que es la fórmula toda extendida, que se llama fórmula desarrollada. Las tres es lo mismo, las tres es ácido acético, las tres es la representación del ácido acético. Las tres son correctas, están bien. Pero ¿cuál es la diferencia? En que mientras más extendamos la molécula, que es la que está aquí abajo, esta me va a permitir identificar los átomos que están formando a la molécula. E incluso me permite también ver cómo están acomodados los enlaces, porque por ejemplo aquí podemos ver que tengo un doble enlace con el oxígeno y aquí no se ve, ni en la segunda ni en la primera podemos verlo. Entonces, esos detallitos que son importantes algunas veces dependiendo de lo que quieras hacer. Esos detallitos son importantes porque nos dan datos importantes con referencia a la molécula. Por ejemplo, podemos saber si es un ácido, podemos saber si es soluble en agua, ¿no? Entonces nos da algunos datos con verla así extendida. Entonces, digamos que esta fórmula última, que es la fórmula desarrollada, digamos que es la más útil, ¿no? En cuestiones mm, del análisis de algunas características, entonces es la que más nos va a servir. Entonces, pues yo les recomiendo que utilicen esta, la última, que viene siendo la desarrollada, que es donde se ve la molécula extendida, ¿no? En este caso, esta sería la molécula que tendrían que dibujar, ¿no? Dependiendo para cada sustancia que van a utilizar. El agua, la única que no es sustancia orgánica de las que van a utilizar es el agua. Bueno, son dos, el agua y el bicarbonato de sodio no son sustancias orgánicas, pero bueno, finalmente tienen su fórmula también. Y lo que van a hacer es investigar la fórmula de cada sustancia y mostrarla, ¿no? Dibujarla. Lo ideal sería dibujarla, aunque no especifica si es impresa o dibujada, pero bueno, hay que representar la fórmula de cada sustancia. Una vez que esté representada la fórmula, lo que se hace es que se indica el grupo ionizable. En este caso, el grupo ionizable de toda esta molécula es todo esto desde el carbono, el oxígeno y el OH que está aquí, todo esto sería el grupo ionizable. ¿Qué es un grupo ionizable? El grupo ionizable es un grupo químico que se modifica cuando la sustancia está disuelta en agua o o interacciona con una molécula contraria a él en caso de acidez. Por ejemplo, este es un ácido acético. Recuerden que los ácidos tienen su contraparte, que son las sustancias alcalinas, que fue lo que ya revisamos en la sesión pasada. Entonces, por ejemplo, si yo hago reaccionar este ácido acético con una sustancia alcalina, por ejemplo, bicarbonato de sodio, ¿no? Que es una sustancia alcalina, entonces va a haber una variación muy sutil en la molécula y esa variación va a permitir que exista un cambio de pH, se modifica la sustancia un poquito y al modificarse la sustancia se modifica el pH también. Eso es el grupo ionizable. El grupo ionizable es un fragmento de la molécula que se va a modificar generalmente cuando está solubilizado en agua. Ahorita les muestro algunos ejemplos con reacción. Entonces, lo que tienen que hacer para completar su, este, mm, su etiqueta que le van a poner a cada recipiente, pues es dibujar la fórmula con su respectivo grupo ionizable. Y ahorita voy a eso, nada más que necesito cambiar la diapositiva, la presentación, entonces primero les voy a explicar otra cosa en esta y ya después lo paso, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces esto sería la molécula que tendrían que representar. Enseguida les muestro cómo sería el grupo ionizable. Ahora, antes de que me vaya de aquí, de esta presentación, recuerden que lo que van a medir ustedes entonces es el pH. Recuerden que el pH pues es una escala, es la cantidad de hidrógenos que se encuentran en solución en una sustancia y se puede medir con una escala, que es esta escala de pH. Recuerden que vamos del 0 al 14 y vamos a tener un número central que es el 7. Del 6 para abajo vamos a tener sustancias ácidas y del 8 para arriba vamos a tener sustancias alcalinas. Recuerden que mientras más a las orillas estemos, es decir, hasta aquí, hasta el 0 o al 1 o hasta el 13 o el 14,
Tenemos sustancias más peligrosas, mientras más a las orillas estemos, estas sustancias tienen ya un pH ya muy extremo, ya sea ácido o alcalino, y ya no es recomendable tener contacto con ellas porque ya son peligrosas para nuestra integridad, ¿no? Para nuestros tejidos, sobre todo para la piel, que sería la que tendría el contacto más inmediato con la sustancia. Hay dos teorías que son las que explican el comportamiento de estos ácidos y estas bases, que se les pide en su reporte que describan estas teorías. Estas teorías son la teoría de Arrhenius y la teoría de Brosten y Lowry. Son las dos teorías que se utilizan para el comportamiento. Hay algunas veces que la teoría de Arrhenius es la que mejor funciona para ciertas sustancias y algunas veces la teoría de Brosten y Lowry, o dependiendo de la situación o el fenómeno que se esté revisando. En el caso de los ácidos y bases de Arrhenius, esto es más aplicable a ácidos y bases fuertes, es decir, cuando son ácidos que tienen un pH muy bajo o bases que tienen un pH muy alto, o sea, son muy fuertes alcalinamente o ácidamente hablando. Entonces se aplica generalmente a ácidos y bases fuertes. Para Arrhenius dice que un ácido es una sustancia que aumenta la concentración de iones hidrógeno, estos hidrógenos que están aquí, en una solución acuosa, es decir, cuando se solubiliza en agua. Aquí podemos ver el ácido clorhídrico, que es un ácido muy, muy fuerte. Cuando se solubiliza en agua se va a separar. Ajá. Entonces lo que dice la teoría es que estos iones hidrógeno se van a liberar en el agua y como consecuencia van a aumentar la concentración de iones hidrógeno en medios acuosos. Por el contrario, las bases, lo que dice es que las bases van a liberar iones hidróxido, así se llama el OH, y esos OHs lo que van a hacer es que van a aumentar la concentración de iones hidróxido en una solución acuosa, es decir, en agua. Estamos hablando de cuando disolvemos esta sustancia en agua. Por eso el pH se mide disolviendo en agua la solución. Por eso en sus instrucciones de su experimento dice que la sustancia tiene que ser disuelta en agua, porque al disolver la sustancia en agua lo que hace es que se ioniza, precisamente separa estas cargas, y entonces estas cargas de los hidrógenos o de los OHs nos permite precisamente medir el pH. ¿Ah? Tiene que ser en agua, ajá, por eso tiene que estar disuelta la sustancia en agua. Aquí, por ejemplo, tenemos la reacción, aquí en este caso es el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, que es la sosa. El hidróxido de sodio es la sosa, que ahora ya no lo usamos mucho, pero antes se usaba para lavar la estufa. Ahorita porque ya tenemos muchos productos para la limpieza de la estufa, pero antes se usaba sosa. Cuando se disuelve en agua nos produce iones hidróxido, que son estos que están sueltos en agua, y entonces eso sustenta la teoría. Ajá. Hola, Susana, buenas noches. ¿Sale? Entonces, eso dice la teoría de Arrhenius. Los ácidos liberan iones hidrógeno y las bases liberan iones hidróxido, pero es más aplicable a las sustancias fuertes, ajá, ácidos o bases fuertes. En el caso de la teoría de Brosten y Lowry, esa la podemos aplicar a ácidos y bases un poquito más discretos. También aquí, o sea, no con pHs tan extremos. Aunque se relacionan o se parece mucho la teoría con la de Arrhenius. La teoría de Brosten y Lowry nos especifica que un ácido es una sustancia que dona protones, o sea, hidrógenos. Es lo mismo que nos decía Arrhenius. ¿Ah? Y una base de Brosten y Lowry es una sustancia que, aquí sí difiere un poquito, que acepta ese protón. Es decir, el ácido lo suelta, el ácido libera ese hidrógeno y la base lo que hace es retenerlo. ¿No? Eso ocurre generalmente en ácidos y bases que son débiles, ajá, que sus pHs no son tan extremos. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el ácido nítrico, aunque el ácido nítrico sí es un ácido muy fuerte, pero aquí lo que está haciendo es que se está disolviendo en agua. Aquí la que está actuando como base es el agua. El agua tiene la capacidad de actuar de las dos formas. El agua cuando está en contacto con un ácido se comporta como base y cuando está en contacto con una base se comporta como ácido. O sea, tiene dos facetas, ajá, dependiendo de la conveniencia de la molécula con la que esté. Aquí el agua se está comportando como sustancia alcalina o como base. Y entonces vean, el hidrógeno lo marcan en azul. El hidrógeno, que es el del ácido, lo suelta.
y al liberarlo lo que hace es que se une a la molécula de agua que se está comportando como base y me forma este ion que se encuentra aquí que se llama hidróneo. Este ion hidróneo no existe, es porque es temporal, químicamente hablando se disocia muy rápido porque no es una molécula estable, pero deriva del agua a partir de el pegado de un hidrógeno más en la molécula de agua. Y entonces aquí se está cumpliendo la teoría de Bronsted y Lowry, es decir, el ácido libera el hidrógeno y el agua, que es la base, está tomando ese hidrógeno que ha sido liberado en el medio. Todo es con medio acuoso, entonces todo tenemos que considerar que todo ocurre en agua. Entonces, esas serían las teorías que se están solicitando en su reporte que ustedes describan. Recuerden que a partir de ese experimento ustedes van a elaborar entonces su reporte. Consideren los secciones que debe tener su reporte, su portada, su índice. Recuerden que su índice es un listado del material que van a utilizar. Perdón, el índice es un listado de las secciones de su documento, ajá, que si su introducción, que si sus resultados, que si sus procedimientos. Ajá. Una introducción, fíjense cuál es la extensión que están solicitando. Estamos solicitando una cuartilla, media cuartilla, qué elementos tenemos que describir en la introducción. El informe es el cuerpo donde ustedes van a describir ya lo que hicieron y los resultados. En el informe es importante incluir las fotos. Recuerden que las fotos es la garantía de que ustedes realizaron su actividad para que yo pueda verificar que efectivamente ustedes la elaboraron. Las preguntas indicadas es solamente una, no son las, es una. La pregunta que se les hace es referente al bicarbonato de sodio como antiácido. Entonces ya ahorita ya más o menos tiene sentido. Recuerden que según ya lo que explicamos, los ácidos y las bases se neutralizan, es decir, cuando están juntos y reaccionan, se vuelven ni ácidos ni bases, o sea, hay un pH neutro. Entonces, eso tiene sentido con respecto al uso de bicarbonato como antiácido, porque dado que el bicarbonato es una base, ¿no? Entonces, si lo ponemos en contacto con un ácido, entonces va a haber una reacción de neutralización. Pero bueno, ustedes lo van a explicar. Y la conclusión en donde van a describir, pues, la importancia de conocer el pH de las sustancias. Recuerden que, como lo comentamos la sesión pasada, pues, en todos los productos que consumimos, alimentos, cosméticos, productos de limpieza y todo lo que tenemos en nuestras sustancias que tenemos en nuestras casas, nuestras cocinas, nuestro baño, son sustancias que tienen que tener un pH probado y medido para que sepamos que estamos seguros con el uso de esa sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, verifique nada más que su reporte tenga las partes necesarias y con eso ya pueden hacer entrega de su actividad. Ya tengo la entrega de varios reportes, entonces vamos bien en tiempo, pero bueno, consideren que ya es miércoles y que no, y que ya estamos a media semana. ¿Sale? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá de lo que he dicho? Ajá. Ah, ok. Entonces voy. Espérenme, nada más déjenme. Este. mm, Pongo una presentación y ya voy. Ok, me preguntaban de. Hay que citar y parafrasear. Si solo se acusa un recurso de plataforma, debo citar. Ah, sí. Este. Todos los recursos de los que hagan uso se deben de citar, aunque sean recursos de prepa en línea. Se deben de referenciar y citar, aunque sean recursos de prepa en línea. Ajá, aunque obviamente son recursos que están a su disposición para ustedes, pero sí deben de hacer el uso adecuado de la referencia. Entonces sí se debe de referenciar, aunque sea un recurso de la plataforma. ¿De acuerdo? Teresa, dime.
Disculpe, asesora. Bueno, yo tengo duda nada más. Bueno, no conseguí lo que era la col morada Ajá, y fui a preguntar acerca de la Jamaica de variable mexicana. ajá, sí, sí, sí. Este, pero bueno, me comentaban que, bueno, muchos no saben lo que es o no, bueno, Sí, no la no me conocen. supieron Ujú. especificar. Ajá. Entonces, porque me imagino que no es cualquier tipo de Jamaica, ¿verdad? Les comentaba yo eso precisamente en la sesión pasada que muchos no la van a conocer así. Entonces, lo que vendría siendo la mexicana es la que pinta rojo, rojo, rojo. ¿Ves que hay una que pinta muy intenso? Sí. Entonces, esa vendría siendo. Ah, ok. Ujú. Gracias, asesor. Sí, sí, esa, la que pinta muy, porque hay unas que son así muy, nada más así pintan un poquito y esas serían esas no nos servirían porque no se vería el cambio de color. Entonces debería de ser una ok. A ti te dijeron que era nacional. Ajá, puede ser. Sí, nada más verifiquen que sea de la que se ve que pinta, ajá, mucho. Muy bien, gracias, Laura. Ok. Este es el ejemplo que nada más les iba yo a mostrar sobre, por ejemplo, sobre el ácido láctico. El ácido láctico es un familiar del ácido acético. Son muy parecidas sus fórmulas. El ácido láctico está presente en productos lácteos y lo usamos, se produce en el yogur, por ejemplo. Entonces, a pesar de que son ácidos, pues son ácidos que toleramos y que podemos consumir dentro de los alimentos. Su pH es de 3.8, como ustedes pueden ver, es un ácido, así como lo hemos dicho, del 6 para abajo son ácidos, entonces es un ácido, solamente que no es un ácido tan fuerte, porque si observan no está tan bajo su acidez, casi llega hasta el 4, entonces no es tan bajo. Entonces, este es un ácido débil. Es un ácido orgánico de la familia de la familia del ácido acético, que es del vinagre, que es lo que ustedes van a probar. Entonces, vean, así se vería la fórmula. Estos dos grupos que están aquí en rojo y en azul, digamos que son los grupos característicos de la molécula, que son los grupos como que le dan las características ácidas. Y esta es una reacción de ionización. Esta reacción ocurre cuando el ácido láctico se solubiliza en agua. Entonces lo que ocurre es que de este lado vean cómo voy a tener una molécula prácticamente idéntica. Es muy, muy parecida, pero hay un detallito diferente. ¿Cuál es el detallito? Esta molécula de acá perdió el hidrógeno que tenía acá. Vean aquí cómo tiene el hidrógeno aquí al final y aquí lo perdió. Entonces, ese movimiento sutil, si no te fijas bien, a lo mejor no lo distingues. Ese movimiento sutil, hola Ruth, buenas noches. Ese cambio en la molécula, eso es el grupo ionizable, ¿no? Entonces, en donde ocurre ese cambio, ese es el grupo ionizable. Entonces, en este caso, el que encerraríamos sería este. Ajá. Y se cumple la teoría de Arrhenius. Recuerden que según la teoría de Arrhenius, los ácidos liberan protones en el espacio acuoso. Entonces, aquí tendríamos el hidrógeno liberado y vean cómo aquí está el hidrógeno suelto. ¿De dónde salió este hidrógeno? Pues de este que se despegó de aquí. Entonces, bueno, si les cuesta trabajo identificar el grupo ionizable, lo que pueden hacer es buscar la reacción de ionización, así se llama, y esa reacción de ionización pues nos permite identificar la diferencia que hay de un lado al otro de la reacción y ese grupo que es el que cambia, ese es el grupo ionizable, ¿vale? Es una forma para identificarlo fácilmente con la reacción. Ahora no tienen que representar la reacción completa, solamente se tiene que representar una molécula que viene siendo esta, la principal. Pero ya con la reacción ya les permite identificar el grupo ionizable y entonces ya encierran el grupo ionizable. ¿Sale? Entonces, eso es el grupo ionizable. Ese es el que cambia cuando hay una disociación en agua. Muy bien, ahora vamos a revisar rápidamente la rúbrica. Generalmente trato de revisar por semana al menos una de las rúbricas de las actividades para que si nos da tiempo revisamos las dos, si no nos da tiempo al menos revisamos una. Esto para poder identificar pues los puntos importantes de la evaluación para que ustedes estén este,
pues enterados, ¿no?, de lo que se tiene que revisar en la actividad. Recuerden que la rúbrica es la base para la evaluación. Si tenemos conocimiento de lo que se va a evaluar, pues van a tener las herramientas para poder incluir esos elementos en su actividad y poder generar una actividad con las características indicadas. Todas las rúbricas tienen los criterios de desempeño que están aquí de este lado en colores, del lado izquierdo. Y aquí tenemos los niveles que ustedes alcanzan de acuerdo a la calidad de la actividad que ustedes entreguen. Tenemos prácticamente 5 niveles que son evaluados y tenemos un último nivel que es un nivel ya de plano no evaluable, cuando de plano pues no se está entregando una actividad equivocada o no abre el link o no hay forma de evaluar. Entonces, pues cuando de plano no se puede evaluar nada, sería no evaluable. Recuerden siempre verificar el nivel experto. El nivel experto les va a decir las características que ustedes deben de cumplir pues para tener la mejor evaluación posible. El nivel experto de esta actividad, que es la actividad integradora 1, nos dice que se va a evaluar la explicación sobre el pH, sobre el ácido y una base. Se va a explicar, se va a evaluar que expliquen el proceso realizado, la descripción de los resultados con fotografías. Ajá. Entonces ya lo habíamos comentado, las fotografías es la evidencia de que hubo un experimento y los dibujos de las moléculas. Ya eso fue lo que les acabo de mostrar, las moléculas de cada una de las sustancias para que puedan ver el grupo ionizable. Ajá. En el nivel actitudinal, pues se evalúa que ustedes cumplan con todos los requerimientos de la actividad, el formato, las secciones que tiene el documento, que hayan realizado su experimento, que sus resultados sean correctos. Ajá. En el caso del criterio comunicativo, pues evaluamos que esté ordenado, que sea claro, que sea coherente, que esté organizado, que utilicen la etiqueta. Ya también la sesión pasada ya revisamos y ya me comentaron algunos elementos importantes en la etiqueta. Buena ortografía. Cuiden su ortografía ahorita que están trabajando en Word porque el reporte se va a entregar en formato Word. Recuerden que Word tiene un autocorrector y les permite identificar las palabras mal escritas y pueden corregirlas. ¿Ah? Y van a incluir las referencias. Es muy importante las referencias tienen que ser incluidas en estilo APA. Y a propósito de la pregunta que hicieron hace rato, los recursos que son de la plataforma también se referencian. Todos los recursos se referencian, aunque sean recursos propios de la plataforma, ¿de acuerdo? Y como pensamiento crítico, pues vamos a evaluar la conclusión, que tengamos de 8 a 10 renglones, en donde se identifique la importancia del pH. Es importante cubrir la extensión de 8 a 10 renglones. Vean cómo conforme vamos disminuyendo, se va disminuyendo la evaluación. Por ejemplo, si tienen menos de 8 renglones, bajamos 10 puntos. Si tenemos menos de 7 renglones, bajamos otros 10 puntos. Si tenemos menos de 6, otros 10 puntos. Entonces, eso es un impacto en su evaluación. Entonces, pues procuren que basarse en las extensiones que nos están solicitando. Y quería yo llegar a esta parte de la escala para evaluar el uso responsable de la información. Recuerden que esta sección es igual en todas las rúbricas. ¿Por qué? Porque todas las actividades tienen que tener un manejo adecuado de la información. Es decir, en todas las actividades tienen que presentar referencias. En este módulo sí les voy a pedir que todas sus actividades tengan referencias. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos tocando temas, pues, científicos, ¿no? Entonces, independientemente de que ustedes tengan conocimiento ya general de ciertos temas, porque obviamente sí tienen un conocimiento ya previo, siempre vamos a tener que consultar una referencia porque para este tipo de temas, pues sí necesitamos reforzar ese conocimiento para poder incluirlo en nuestras actividades. Entonces, siempre tienen que tener referencias, al menos una. No es necesario incluir 15, 20, 30. ¿Por qué? Porque no es creíble que hayan revisado tantos recursos. Entonces, lo normal es que revisen 3, revisen 2. Ajá. O en dado caso de que en una fuente encuentren uno, pues tendrían una, pero tampoco lo adecuado es utilizar solamente una, sino tener una diversidad de recursos para poder complementar la información. Consideren los indicadores de evaluación, presentar contenido original y desarrollar ideas propias.
Para eso se usa el parafraseo. Recuerden no copiar y pegar como está la información. Contiene ideas sustentables con fuentes confiables de información. Esto se refiere a que usemos fuentes confiables de información. ¿Cuál sería una fuente de información confiable? ¿O cómo reconocen ustedes que sí es confiable esa fuente? ¿O cómo un recurso es confiable? A ver, dime Ruth y luego Teresa. Ok, un recurso es confiable, pues cuando vemos que tiene el autor, que tiene fecha cercana a la fecha en la que estamos ahorita, que tiene referencias también, a veces que vienen con referencias, Ok, y que pues es un lugar fiable o científico. En este caso que estamos viendo cosas científicas, lo mejor sería buscarlo en un sitio científico. ok, muy bien Ruth, muchas gracias. Ahorita que mencionó eh, las referencias, el mismo documento debe de tener sus propias referencias. ¿Ah? A ver, Teresa, ¿habías levantado la mano o tú ya la tenías levantada? ¿La dejaste de hace ratito? Creo que sí, así será, pero bueno, mi comentario es el mismo que mi compañera. Ajá, Igual las fuentes confiables pues deben de tener autor y deben de tener fecha, y también en el link deben de tener el .com, bueno, de algún sitio oficial. ok, muy bien. Ahorita que mencionó Teresa del .com, lo adecuado es que no tenga el .com. Acuérdese que el .com es de extensión comercial. Entonces lo adecuado sería .edu, .gov, ajá, que son las extensiones, pues digamos, más confiables para lo que es la educación. Aquí tenemos algunos comentarios que tiene autor, fecha, página, en Google Académico, que es de instituciones, a ver, ¿qué más aquí? Ajá, Laura dice que termina en edu y en .org, cuando es de universidades, cuando tienen autor y fecha, de escuelas, ajá, muy bien. Entonces sí reconocen las fuentes confiables. Recuerden que de preferencia una institución reconocida como la UNAM. Hay muchas universidades de habla hispana, chilenas, argentinas, españolas, colombianas, ajá, que tienen buena información también, tipo la UNAM, que también, producen mucha información. Entonces, en caso de que no la encuentren en la UNAM, que es prácticamente imposible porque la UNAM tiene material de todo, pero si no lo llegamos a encontrar, podemos utilizar otras fuentes. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos, hay que utilizar fuentes confiables. Recuerden que su documento tiene que estar libre de todo tipo de plagio. Hay varios tipos de plagio, pero los más evidentes pues son en donde copiamos y pegamos algunos fragmentos de la información, o incluso en donde copiamos y pegamos o presentamos totalmente una actividad que es totalmente copiada o pues plagiada, como lo dice su nombre, ¿no? Y incluir citas y referencias. Siempre tenemos que incluir citas y referencias porque les acabo de comentar, estos temas que tocamos no son temas que podamos describir por completo con nuestro conocimiento previo, entonces sí tenemos que consultar alguna referencia. En caso de que no se entregue ninguna referencia, nos va a impactar en dos indicadores. En este de acá contiene ideas sustentadas con fuentes confiables. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber de qué fuente lo obtuvieron, si es una fuente primaria, secundaria, terciaria, porque recuerden, si lo han notado, hay información que se repite mucho en muchas fuentes. Entonces, lo importante de aquí es saber de qué fuente se sacó. Lo sacó de un blog que no es una fuente confiable, o lo sacó de la fuente original, que a lo mejor es un artículo o algo serio, que sí se considera una fuente confiable. Entonces, si yo no tengo la referencia, pues yo no sé de dónde lo sacaron, si de uno o del otro, aunque sea la misma. Entonces, no puedo evaluar este rubro. Entonces, tendrían aquí menos 25 puntos. Entonces, esos serían los menos 25 en caso de que no presenten referencias. Y el otro indicador que se vería afectado sería este último, donde dice que incluyen referencias, como ni siquiera se incluyeron, entonces bajaríamos otros 25 puntos. Entonces, imagínense 25 menos 25,
serían 50 puntos menos sobre una actividad que si consideramos que saca 100, pues sacaría 5. Y si saca menos, ¿no? 80, 75, estaríamos restando esos 50. Entonces, bueno, no, eh, olviden que es importante en todas sus actividades incluir las referencias de acuerdo al manual de citas y referencias. Ya conforme vayamos avanzando, voy a ir tratando de incluir un poquito esta parte de las referencias, de ir revisando cómo se realizan las referencias. De todas formas, de acuerdo a lo que vea yo en estas actividades de la semana 1, si veo que estamos, pues que no hay urgencia, ¿no? De revisarlo porque tienen idea de cómo se referencia, pues no sería muy urgente. Pero si reviso que si checo que si veo que es urgente revisarlo, entonces sí lo revisaríamos lo más pronto posible. Bueno, ya nada más para terminar esta actividad antes de que pase yo a la 2. La 2 es más sencilla. Ya nada más. Antes de que pase yo, vamos a hacer una breve actividad. Entonces les voy a compartir el link. Es un cuestionario así muy sencillito. Les voy a compartir el link ahorita en el chat. Y bueno, se van ingresando. Quien tenga problemas porque está en celular o por cualquier cosa, no se preocupen. Pueden incluso salir de la sesión y después regresar, no hay problema. Pero es para cerrar el tema de ácidos y bases. Esas son 5 preguntitas nada más para que iban ingresando. Está muy sencillito. Entonces les voy a compartir aquí el link. Van entrando. Si tienen algún problema me dicen. Y lo que se van a encontrar es un es una ranita. Ajá. Entonces la ranita les va a ir preguntando y ustedes van a ir saltando. ¿No? Ahorita, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo porque no les voy a dar las respuestas. Entonces vayan ustedes respondiendo. Miren. ¿Sí pudieron entrar? Bueno, en mi caso ya se me fueron las vidas porque yo no lo respondí. Ajá, pero si lo van respondiendo, van a ir avanzando. Vamos a dar 2 minutitos más. Ah, muy bien. Azucena ya lo terminó. Ahorita a ver si nos da la puntuación, porque hay veces que tarda un poquito. Muy bien. Vamos a dar 2 minutitos más para que me dé tiempo de también de terminar la otra actividad. Ok, muy bien. Ya otra persona lo terminó. Sí, no te preocupes. 60 puntos, muy bien. Ya lo terminó. Muy bien. A ver si ya me aparece. No, creo que todavía no me aparece.
El de Ruth sí ya me aparece. Pero no es el de Ruth. Eh, Muy bien. Ese fue un repasito para el tema que vimos de ácidos y bases. Lo voy a responder para que vayamos viendo las respuestas. Se te trabó. Es una solución que cambia de color al exponerse a sustancias de pH ácido o alcalino. Es un indicador. Es el parámetro que nos indica si una sustancia es ácida o alcalina, es la acidez, el pH o el pOH. También existe el pOH, pero en este caso el pH. Es un ejemplo de sustancia alcalina, el jabón, la leche o el limón es el jabón. Es una sustancia neutra si su pH es de 7. Y esta teoría nos indica que los ácidos son sustancias que liberan iones de hidrógeno en medio acuoso. Sería la teoría de Reynolds. Okay. No me espera que me fueran diciendo porque es rápido, si no se pierdo la pregunta, ¿de acuerdo? Pero bueno. Entonces, muy bien, gracias a las que participaron. Y si no, bueno, con calma pueden volver a entrar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora voy a quitar esto de acá. Y ya voy a terminar con la actividad integradora 2. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en la actividad integradora 2? Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a la actividad integradora 1. ¿Ya no? Ok, muy bien. Muy bien, gracias. Ok, bueno. Entonces ahora sí ya voy a pasar a la 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entregar un documento en procesador de textos donde tengamos el link de una infografía. Aquí lo importante es que la infografía se entregue en forma de link a partir de la fuente original, no en forma de PDF, no en forma de PowerPoint, no en forma de imagen, se tiene que incluir de la fuente original, que en este caso puede ser Canva, puede ser Easily, puede ser Pictochart. Elijan la herramienta que mejor se les facilite, con la que ustedes estén más familiarizados. Yo siempre recomiendo Canva porque es la que tiene más, pues tenemos más herramientas, más opciones, pero bueno, la que ustedes elijan está bien. ¿Qué va a incluir su infografía? La infografía va a incluir su título, en donde den por entendido cuál es la importancia de los aditivos, para convertidores catalíticos. O sea, la pregunta no es el título, sino que su título tiene que dar a entender por qué son importantes estos aditivos catalíticos. Recuerden debajo del título poner sus datos. Los datos son importantes porque son una forma de que yo pueda verificar que es de su autoría. Y también es importante que usen su cuenta personal, su cuenta institucional. Recuerden que la sesión pasada mencionamos que para todo lo más posible que puedan, siempre tienen que utilizar la cuenta institucional. Entonces, al utilizar la cuenta institucional, a mí me sale de quién es el nombre y con eso yo veo quién es el autor. Tienen que explicar cómo se lleva a cabo la combustión en un motor. Tienen que indicar cuáles son las emisiones gaseosas que se liberan del proceso de combustión y tienen que describir cuál es la estructura del convertidor catalítico. Mencionando también cuál es la importancia de los aditivos en los convertidores catalíticos. Ahorita vamos a revisar pues qué es un convertidor catalítico y para qué sirve. Su infografía tiene que contener todos estos elementos. En esta semana prácticamente toda la información de los convertidores viene en los recursos de la plataforma de la semana.
Entonces, pues les recomiendo hagan uso de esos recursos y ya solamente como lo indicamos anteriormente, esos recursos tienen que ser este, em, referenciados. Aunque lo tomen de la plataforma, tienen que ser referenciados. Ya que tengan su infografía, lo van a incluir en un procesador de textos, el link. Aquí es muy importante, verifiquen que el link tenga los permisos. Ya lo hablamos la sesión pasada, es uno de los errores más frecuentes que no revisan que los links tengan los permisos. Recuerden que es lo más importante, si no hay forma de entrar, pues no se puede evaluar. Una vez que hayan incluido el link de su infografía, pues van a redactar una conclusión de 8 o 10 renglones en donde expliquen las implicaciones ambientales de tener en buen estado el convertidor catalítico. Esa es su conclusión. Revisen la extensión de 8 o 10 renglones para que la evaluación sea correcta con respecto a la conclusión. Y muy importante, en su documento Word incluyan las citas y referencias. Más bien las referencias al final de todo el documento donde se presenten los recursos que utilizaron. Aquí en este caso las referencias van a ser incluidas en el documento Word, no en la infografía, porque en la infografía nos quita espacio de la información. Entonces, para que no nos ocupe espacio ahí en la infografía y no se vea y estéticamente tampoco se ve bien, pues mejor nada más lo pegan en el documento. Ahora, entonces, en esta actividad van a trabajar con convertidores catalíticos. ¿Qué es un convertidor catalítico? Recuerden que, como ya lo mencionaron en el foro, los que ya participaron en el foro, dentro de un auto ocurre una reacción de combustión, dentro de un motor ocurre una reacción de combustión. Para que tengamos una reacción de combustión necesitamos un combustible, que en este caso sería la gasolina, puede ser el diésel, que tiene que estar en contacto con el oxígeno. Al estar en contacto con el oxígeno, lo que hace es que va a liberar energía, como la que podemos ver acá. Y esa energía puede verse en forma calorífica, en forma de luz, en forma de movimiento. Lo importante es que esa reacción nos libera energía, pero a su vez también va a liberar una serie de emisiones gaseosas como el dióxido de carbono y el vapor de agua, entre otros que ahorita vamos a revisar. Todos esos gases lo que hacen es que se van a la atmósfera y van a ser causantes de problemas de contaminación atmosférica o de problemas más graves como el calentamiento global. Esta gasolina pues es un hidrocarburo que se obtiene a partir de la refinación del petróleo y con la oxidación de esta gasolina, se llama oxidación porque ocurre en presencia de oxígeno, vamos a obtener dióxido de carbono, vapor de agua y en este caso calor. La mayoría de las veces obtenemos calor. Si ustedes sienten cualquier aparato que funcione con cualquier tipo de energía, va a estar caliente, ¿no? Un celular, una computadora, un refrigerador, una estufa, un microondas, un auto. ¿Por qué? Porque esa misma energía que se está generando de cualquier forma, ya sea de forma eléctrica, de forma por combustión, me va a estar generando calor. Eh, la gasolina, cuando se combustiona, me va a generar una serie de gases que son, algunos de ellos son todos estos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua no se consideran tóxicos, aunque en el caso del dióxido de carbono y el vapor de agua se pueden considerar gases de efecto invernadero. Sí tienen un efecto invernadero, pero directamente tóxicos no se les considera, es decir, eh, podemos estar en contacto con ellos, respirándolos, de hecho estamos todo el tiempo respirándolos y no tenemos efectos al menos inmediatos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de monóxido de carbono o de hidrocarburos de cadena corta o de óxidos de nitrógeno o de óxidos de azufre que no están acá, estos sí se consideran tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en contacto con ellos y los respiramos, vamos a tener efectos fisiológicos. Algunas veces esos efectos pueden ser bastante graves. Algunas veces pues solamente es el malestar de estar presente con esos gases, pero otras veces pueden ser efectos bastante graves. En el caso de los hidrocarburos de cadena corta pueden causar cáncer. A largo plazo, obviamente no en un momento inmediato, pero sí pueden causar cáncer. Y en el caso del monóxido de carbono, que es de aquí arriba, ese puede causar la muerte por asfixia celular, detiene la respiración celular y sí puede causar la muerte en pocos minutos. Entonces, es importante pues disminuir estas emisiones porque finalmente todas tienen un impacto, ya sea en el ambiente o en la salud humana. Todos estos son gases
Algunos de ellos son componentes del gas natural, que es el gas que utilizamos en las casas, o el gas butano, que es el que usamos en los tanques de gas. Todos esos gases se combustionan porque son combustibles. Y aquí lo que quiero que vean es que todos producen energía. Entonces, la finalidad de la combustión es darnos energía para nuestras actividades, para que funcione el carro, para que funcione la estufa, para que funcione el boiler, y todas nuestras actividades, muchas de nuestras actividades están relacionadas con la emisión de energía del proceso de combustión. Este proceso de combustión a su vez produce gases que la mayoría de las veces es dióxido de carbono y vapor de agua cuando la combustión se realiza de manera correcta. O nos puede generar una serie de otros gases, como las que ya mencionamos, monóxido de carbono, hidrocarburos de cadena corta, u óxidos de nitrógeno o azufre, cuando la combustión no se lleva a cabo de la mejor forma. Generalmente ocurre cuando hay menor concentración de oxígeno en el entorno donde está ocurriendo. Eh, Ahora, en el caso de la gasolina, que ocurre la reacción de combustión de la gasolina dentro de un motor, pues para evitar que genere todo este tipo de emisiones gaseosas, se usan los aditivos. Hay aditivos de gasolina que se utilizan directamente en el tanque de gasolina y lo que hacen pues es aumentar el octanaje de la gasolina para que rinda mejor, me produce más energía y me va a producir menos desgaste del motor. Con esto desgasta menos las piezas del motor, va a ser más eficiente su trabajo y además de que aumenta la eficiencia del motor, disminuye las emisiones gaseosas que se van a emitir al medio ambiente. Entonces también me está disminuyendo la contaminación. Los autos tienen una pieza que se llama convertidor catalítico. Es esta pieza que ustedes ven aquí. El convertidor aquí adentro no se ve, pero adentro tiene una estructura de cerámica. La cerámica, pues ya la conocemos, es como el yeso, como las figuras de cerámica que vemos, ¿no? Para las alcancías o los adornos. La cerámica es porosa, como ustedes lo habrán visto. Esta cerámica está hecha de silicato de aluminio y magnesio y también de óxido de aluminio, son sales. Al ser porosa, porque es una cerámica, esta superficie porosa permite que se pueda recubrir con algunas partículas de algunos metales, como son el platino, el rodio y el paladio. Esos son metales. Ajá. Aquí los metales lo que van a hacer es que van a funcionar como catalizadores. Entonces, por eso se llama convertidor catalítico. ¿Qué es un convertidor? ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que me permite llevar a cabo una reacción química. Esta pieza está conectada al motor y también tiene una entrada de aire porque necesita oxígeno para poder funcionar y poder llevar a cabo su función, que es precisamente la de convertir. Por eso se llama convertidor catalítico. Ahora, ¿qué convierte? En la superficie que tiene rodio y platino, lo que va a hacer es que va a convertir el monóxido de nitrógeno, lo va a convertir a nitrógeno y oxígeno. Es decir, esta sustancia que originalmente se formó en el motor a partir de la combustión, que es el óxido de nitrógeno, me lo convierte a nitrógeno y oxígeno, que son gases que de forma natural se encuentran en la atmósfera, aunque no deberías emitir más de lo que ya se encuentra, ¿no? Pero finalmente se encuentran de manera natural, entonces son mucho más inofensivos que si se encontrara el óxido de nitrógeno en el ambiente. Entonces, por eso se llama convertidor, porque lo cambia, ¿no? Mediante una reacción química lo modifica y hace que las nuevas sustancias que se formen sean menos tóxicas que la original. Entonces, la primera sustancia se formó en el motor a partir del proceso de combustión y las segundas sustancias que aparecen después ya como productos se producen en el convertidor catalítico ya después del proceso de la conversión. En el caso de la superficie que está cubierta por paladio y platino, por ejemplo, aquí tenemos dos reacciones. Me convierte el monóxido de carbono, me lo convierte a dióxido de carbono. Aunque son moléculas muy parecidas, el monóxido de carbono es una sustancia altamente tóxica y el dióxido de carbono no lo es. Entonces, esa diferencia sutil es importante porque el dióxido de carbono deja de ser tóxico a diferencia del monóxido. Entonces, lo que hace es convertir al tóxico, lo convierte en otra sustancia que no es tóxica. Y, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, esos son los que les comentaba que suelen ser cancerígenos. Ajá. Lo que hace es que los convierte, son estos, los convierte a dióxido de carbono y agua. Entonces, aunque dióxido de carbono y vapor de agua siguen siendo gases de efecto invernadero,
no para nada se compara el impacto que pudiera tener los hidrocarburos de cadena corta, que son cancerígenos, a gases que son mucho más inocuos e inofensivos que los originales. Entonces, en conclusión, lo que hace el convertidor, y por eso se llama convertidor, lo que hace es que convierte las sustancias originales que fueron producidas en el motor a través del proceso de combustión, los convierte a sustancias mucho menos tóxicas, inocuas, que van a causar mucho menos daño de lo que causarían las sustancias originales si se liberaran ya directamente por el escape. Entonces, eso disminuye el impacto ecológico de los autos, ¿no? Conforme va ido mejorando la tecnología en los autos, pues ha ido mejorando la tecnología en los motores y en los convertidores, y entonces un auto más reciente, pues te va a generar menos impacto ecológico que un auto más viejo, ¿no? Aparte ya por el desgaste, también por los aditamentos que poseen para poder disminuir el impacto en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, sus infografías van a ir con respecto a este convertidor catalítico, y pueden utilizar los recursos que están. Aprovechen esos recursos porque están muy completos y explican muy bien pues la función del convertidor catalítico. Aquí tengo algunas referencias para que las observen. Así sería una referencia base, ¿no? Básica. Recuerden que las referencias cambian de acuerdo a si utilizaron videos, audios, porque tenemos varios recursos, pero en este caso, si utilizamos el formato general para una referencia, pues primero vamos a tener el autor, vamos a tener la fecha de publicación, vamos a tener el título del recurso, vamos a tener el portal de donde se obtuvo y vamos a tener el link de donde obtuvimos la información. Esos son los únicos datos que requerimos, a menos que sea un video de YouTube, ya tendrían algunas características específicas que pueden consultar en el manual. Recuerden que la única fecha que se presenta es la fecha de publicación. La única fecha que tengo aquí son las fechas de publicación. Si no hay fecha, le pongo que no tengo fecha. Por ejemplo, de hasta abajo es una referencia de un recurso. Ahorita que me preguntaban de los recursos de prepa en línea, este es un recurso de prepa en línea, ¿no? No contiene fecha, entonces pongo sin fecha. La única fecha que se presenta es la fecha de publicación del recurso. No se indica fecha de consulta porque eso es uno de los errorcitos más frecuentes. Ponen fecha de consulta o consultado tal día. No, esas fechas no se indica. Anteriormente, según APA, el manual APA, sí se indica la fecha de consulta, pero recuerden que no estamos usando APA puro, sino que estamos utilizando una variante de APA, pero para eso hay un manual específico para prepa en línea. Entonces no incluyan la fecha de consulta. No es necesario poner consultado o consultado tal día. Entonces no hay fecha, solamente se pone directo el link, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Que se tiene que citar con recursos de prepa en línea, se pone en paréntesis para... Así es, exactamente, porque el autor sería prepa en línea y no hay fecha. Entonces pondría sin fecha, entre paréntesis. Bueno, entonces, si no hay dudas, sí, de nada. Entonces nos veríamos hasta el otro martes. Ahorita ya. De todas formas, pues sigue, tenemos la opción de comunicarnos por el chat, por el mensajero de la plataforma, entonces cualquier situación, pues se pueden comunicar conmigo, ¿de acuerdo? Si no lo requieren, pues entonces nos vemos hasta el martes, ¿de acuerdo? Les mando su invitación, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces, cuídense, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bye. Sí, a ustedes, buenas noches.